fallo en particular, ¿sí? Que es el fallo Aguerre con Seigneur sobre acción negatoria. Es un fallo que es bastante actual, es de la Cámara de Mercedes, ¿sí? que es del 23 de septiembre del 2020, o sea, es más que actual, ¿sí? Es totalmente actual. Lo voy a compartir, así lo pueden observar. Lo pueden observar bien. Acá tenemos el fallo, Aguerre María Querina, y otro con Seigneur Jorge María sobre acción negatoria. Vamos a comentar un poquito cómo fue esta situación, qué es lo que ha pasado en esta situación. Nosotros en este fallo, ¿sí? en este caso, lo que ha sucedido, y he marcado algunas partes para que ustedes puedan observar. En primer lugar, se presenta Mónica Beatricia Santopietro y Raúl Víctor Aguerre, ¿sí? Los actores, promoviendo una acción negatoria contra Jorge María Seigneur por desconocimiento de su derecho de propiedad de parte de este en relación a la totalidad del lote ubicado en la localidad de Norberto Riestra. Podemos denotar en esta primera parte, ¿sí? Que tenemos a los actores que promueven una acción negatoria contra el demandado por una situación que se está dando en una finca rural en donde el demandado, ¿sí? Tiene la particularidad de que ocupa parte del terreno del actor, ¿sí? Es decir, Jorge María Seigneur ocupa parte del terreno de Mónica y Raúl Aguerre, ¿no? Dice que Mónica y Raúl Aguerre compraron el lote por escritura a Marcelo Claudio Kovacic, dejándose constancia de que la posesión había sido entregada antes del acto y que advirtieron que las medidas consignadas en el título no coincidían con lo que se verificaba visualmente, puesto que una pared de placa supuestamente medianera, ubicada en uno de los laterales del terreno, parecía quitarle parte de la superficie. Ante esto, ¿sí? Le manifiestan esta situación al vecino, que es el demandado, en donde el vecino dice que la lonja de terreno que estaba siendo ocupada por él era de su propiedad. Para ello, los actores lo que deciden es contratar un agrimensor y hacer una mensura sobre el terreno. Esa mensura que realizan constatan que realmente esa lonja de terreno, esa parte de terreno que tenía en su poder el vecino, que tenía el señor Seigneur, era en realidad, según los títulos, de los actores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, seguimos adelante y nos encontramos con que el actor, ¿sí? Remite carta documento al demandado diciéndole que esa porción de terreno le correspondía, a lo cual el demandado, Seigneur, le contesta diciendo que esa porción de terreno en realidad fue reconocida a él por los anteriores propietarios. Los anteriores propietarios le habían siempre dejado esa porción de terreno y cada vez que lo vendían tenían que avisarle al comprador que esa porción de terreno le correspondía al demandado. Una cuestión media ilógica, ya desde el punto de vista de derechos reales, ¿sí? No, si esto fuera así, debería existir algún documento y no los meros dichos de un sujeto de que existe esta lonja de terreno en su poder, ¿no? Es por ello que los actores deducen, ¿sí? Deducen, es decir, realizan e inician una acción de negatoria, ¿no? En donde plantean que les compete dicha acción por ser poseedores de inmuebles, en realidad por ser titulares de derechos reales que se ejercen a través de la posesión sobre inmuebles, cuando se ven impedidos en el ejercicio libre de su derecho real, ¿sí? Acá podemos entender que la acción deducida, si bien es una negatoria, podría haber sido deducida a la reivindicatoria. La diferencia que existe entre una negatoria y una reivindicatoria es el grado de la lesión. En una reivindicatoria, el grado de la lesión es el desapoderamiento, ¿sí? Y en una negatoria, el grado de la lesión es una turbación. Es lógico pensar que ante una exclusión parcial, como es esto que está sucediendo, la acción es la negatoria y no así la reivindicatoria. Pero podrían haber iniciado tranquilamente la reivindicatoria aduciendo de que el vecino en sus contestaciones dice que la parte del terreno por la cual están reclamando era de su propiedad, o sea que habría una discusión entre ambos propietarios sobre una porción de terreno en donde se está alegando un derecho real sobre el terreno de ambas partes. O sea que podría haber sido tranquilamente deducida una reivindicatoria centrándose en esto último o una negatoria centrándose en que el ejercicio estaba siendo impedido en cuanto a la libertad, ¿no? Porque el vecino no le dejaba ejercer de forma libre el derecho sobre su terreno. Juntamente con la acción
se da la posibilidad de iniciar una acción de daños y perjuicios. La actora, es decir, los actores deciden utilizar la acción de daños y perjuicios conjuntamente con con acción negatoria, reservándose la determinación de los daños para una vez firme la sentencia. Es decir, diciendo que una vez que esté firme la sentencia denegatoria se obliga al demandado a devolver esa porción de terreno, ¿sí? A restablecer esa porción de terreno, y van a deducir los montos o determinar los montos del daño acaecido. El demandado contesta demanda, y acá viene la particularidad. El demandado contesta demanda, y al contestar demanda opone la falta de legitimación activa, lo opone como una excepción. Esta excepción, ¿sí? Se plantea en que dice que el demandado, el actor, en realidad no puede iniciar porque es otorgada a los titulares de derechos reales que se ejercen con posesión, y los actores no han tomado posesión de esa porción de terreno porque no hubo tradición. En realidad, acá esta excepción que veremos más adelante cómo es resuelta, se difiere al momento de la sentencia, ¿no? Entonces, juntamente con la excepción planteada, el demandado deduce una reconvención por usucapión, es decir, por prescripción adquisitiva, diciendo que él era propietario desde el año 1967 de esa porción de terreno, que ha sido comprada por su madre, es decir, que dice que hay una accesión de posesiones. En realidad no es accesión, sino continuidad de la posesión de la madre, que hoy se encuentra fallecida, y que deducía, aparte de la reconvención, también la excepción de usucapión. Es decir, o exceptuamos, acá hay un error, un error conceptual, o exceptuamos por usucapión o reconvenimos por usucapión. No podemos exceptuar y reconvenir, no sería lógico, no sería necesario hacerlo de las dos maneras. La diferencia, para resaltar, si uno deduce un usucapión, es decir, reconviene por usucapión, contrademanda a la otra parte por usucapión, debe y está obligado a acompañar el plano de mensura para usucapión. Si exceptúa por usucapión, lo único que estaría logrando, no tiene que acompañar el plano, y lo único que estaría logrando, si se lo otorga, no es la adquisición del derecho real sobre la porción de terreno, sino es el rechazo de la demanda, ¿sí? O sea que hay que saber muy bien que si uno reconviene, va a tener que acompañar el plano de mensura, pero luego en sentencia podría adquirir por prescripción y se le reconoce la prescripción. Y si uno exceptúa, no tiene que acompañar el plano, que no es nada barato, pero no va a tener la posibilidad de adquirir el dominio, sino que va a tener que luego iniciar una prescripción adquisitiva, ¿no? Seguimos adelante, se dicta sentencia. La magistrada de primera instancia trata la excepción de falta de legitimación activa y le hace lugar a las mismas con costas al actor. Es decir, le dice, bueno, sí, hay falta de legitimación activa, por entender que al momento en que los actores adquirieron el lote, la posesión de la franja en disputa se hallaba en cabeza del demandado de acuerdo a diversos medios probatorios, ¿sí? Es decir, que se plantea de que en realidad hay falta de legitimación porque los actores no son poseedores del terreno. Cuestión que ya de por sí es desconocer una sentencia, un fallo plenario de la Corte que continúa hoy en día. Fíjense que los artículos, si bien son del Código Civil de Vélez Arfiel, los artículos actuales continúan en la misma línea y el fallo sigue estando plenamente vigente. El fallo al cual hago mención es el fallo Arcadini, ahora lo vamos a charlar. Desconoce ese fallo o desconoce el alcance que tiene ese fallo en materia de derechos reales, porque hace lugar a la falta de legitimación activa diciendo de que no hay tradición posesoria, y por ende la acción negatoria la rechaza por entender que la acción negatoria es para aquellos titulares de derechos reales que se ejercen con posesión y estos sujetos no tienen posesión, ¿sí? Se plantean eso. Seguidamente resuelve la reconvención. Al resolver la reconvención dice, bueno, la reconvención otorga la prescripción adquisitiva a favor del actor, del demandado, es decir, le reconozco que el demandado ha adquirido la porción de terreno por prescripción, es el nuevo titular de dominio, y por ende, mándese a inscribir. Y como el actual código y el anterior código establecen que esta adquisición, ¿sí? Esta prescripción se tiene que determinar la fecha en que se considera adquirido el dominio, la magistrada establece que considera que el 31 de diciembre de 1996 se comenzó el plazo de prescripción, por ende se cumplió el mismo el 31 de diciembre de 2016. Los 20 años de la prescripción cumplida se han cumplido el 31 de diciembre de 2016. Y por ende esa pretensión indemnizatoria de daños que articula el actor es rechazada por los mismos fundamentos en que rechazó la acción negatoria porque no le hizo lugar. Obviamente, acá vamos a los fundamentos del agravio. El agravio, es decir, el actor se considera agraviado por determinadas cuestiones que son no menores.
En primer lugar, los actores cuando adquirieron el inmueble no se toman el trabajo de medir personalmente el lote porque esta tarea se halla legalmente delegada a un agrimensor, ¿sí? Y los estados parcelarios que elabora se agregan a la escritura como parte de la transmisión. Ahora vamos a explicar eso. Bueno, como venía diciendo, los actores se agravian de la situación, planteando de que es el agrimensor el que puede determinar si un terreno cumple con las medidas o no, no el actor por la simple vista, ¿sí? De hecho, en las escrituras se deja asentado lo que son los estados parcelarios que deben celebrarse. ¿Por qué? Porque toda escritura que se celebra debe ser acompañada y debe hacerse la cédula catastral, y por ende, si en la cédula catastral consta, en la escritura están transcritos esos datos de los certificados de catastro, y es por ello que se agravia diciendo que no puede ser un fundamento de la sentencia establecer que el demandado tuvo que haber conocido las medidas del inmueble, ¿sí? A su vez, se agravia de la admisión de la reconvención diciendo que el demandado no ha aprobado la posición pública pacífica e interrumpida. ¿Por qué? Porque dice que el demandado, Seignur, no ha sido pacífica e ininterrumpida porque fue interrumpida con la interposición de demanda el 22 del 4 del 2009. Esta demanda, que aquí observamos, es interpuesta en 2009. Sabemos que la interposición de demanda interrumpe el plazo de prescripción para el que pretende prescribir. Eso significa que si interrumpe, no puede nunca haberse computado tiempo desde el 2009 al 2016, como la magistrada había entendido que esos 7 años se computaron para la prescripción. ¿Por qué? Porque ha sido interrumpida. La interposición de demanda, ¿sí? Por más que sea, y esto hablo del código actual, por más que sea interpuesta una demanda que no es una reivindicatoria, es decir, una demanda que no es en cuanto a materia correspondiente, o una demanda que no es interpuesta ante el juez competente, o una demanda que es interpuesta de forma extemporánea, en cualquiera de todas esas, el código es totalmente amplio al decir que la demanda interpuesta lo que produce es la interrupción del plazo de la prescripción. Ese plazo de prescripción se interrumpe. Lo único que tiene que probar el actor para considerar, por más que haya cometido errores al iniciar una acción u otra acción, supongamos que haya cometido en este caso, en vez de iniciar la reivindicatoria, inició la negatoria, por más que haya cometido ese error, lo único que importa es que el actor que interpone la demanda pruebe fehacientemente que en sus pedidos está reclamando el terreno de alguna forma o de otra. Y acá vemos cómo está reclamando el terreno, porque está reclamando una porción de terreno sobre el mismo. Seguimos adelante y acá vemos ya las opiniones de los magistrados de los camaristas, ¿no? En donde se establece el tema especialmente tratado por el plenario de Arcadini, este que habíamos nombrado antes, que es el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado escritura traslativa puede, aún antes de la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma. Es decir, no interesa que no haya tomado posesión, porque podría, ¿sí?, iniciarla como un cesionario del titular registral. Es decir, el titular registral seguiría siendo, el titular anterior seguiría siendo el que tendría la posesión y ha cedido todos los derechos y acciones correspondientes a esa propiedad al adquirente. Esto es lo que dice el fallo. El fallo de Arcadini deja que los cesionarios y los compradores, a los cuales, si bien no se les hizo la tradición, sí se les hizo la escritura traslativa de dominio, es decir, se ha inscrito en el registro de propiedad inmueble la escritura, pueden iniciar la acción reivindicatoria. Y como hemos visto, la acción reivindicatoria, si bien entre la reivindicatoria y la negatoria, la única diferenciación que existe entre ambas es el grado de la lesión, porque es otorgada a los mismos sujetos y contra los mismos sujetos, podemos determinar que este fallo es extensible hacia la acción negatoria, ¿sí? Continuamos con el fallo. Bueno, explican todo esto que es el fallo de Arcadini, y terminan diciendo que estos argumentos esgrimidos en relación a la acción de reivindicatoria son aplicables a la acción negatoria. Es que, como dice la sentencia apelada, entre una y otra acción existe solamente una diferencia de grado. Para que podamos intentar la reivindicatoria es preciso que se nos haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir, que seamos privados de la posesión, que haya desposesión. Todo ataque de una importancia menos grave basta para darnos la acción negatoria. Es por eso que se centran en la acción negatoria y no en la acción reivindicatoria, aunque el Código Nuevo va a establecer que ante estos casos debería ser la reivindicatoria y no la negatoria, pero esto está planteado desde el Código anterior. La jurisprudencia y la doctrina reconoce que se puede reivindicar la propiedad aun cuando no se haya hecho tradición total o parcial de la cosa.
con mayor razón se puede ejercer la acción negatoria. Acá volvemos a repetir lo que es el fallo Arcadini, ¿no? Esto que dice la jurisprudencia y la doctrina se está centrando exclusivamente en el fallo Arcadini de corte. De acuerdo a la contestación por carta de argumento que hiciera el demandado, a la intimación que le formulara el actor en diciembre de 2018, el demandado negó a los sectores el pleno ejercicio de su derecho de propiedad sobre la franja de terreno. Entonces, acá vamos a aclarar algo. Estamos hablando de la interrupción, ¿sí? ¿Hay interrupción? Sí hay interrupción. Entonces, en ese sentido, y sigue continuando diciendo, es deber de los escribanos hacer un estudio de título, ¿sí? Antes de autorizar una escritura de compraventa. O sea, estudiar los antecedentes del dominio que comprende, claro está, comprobar que no haya modificaciones de las medidas catastrales en los registros respectivos del título exhibido por el vendedor. La escritura no puede hacerse sin una cédula catastral al efecto confeccionada por un agrimensor. Vuelvo a recaer en el tema de que al momento de realizar un acto jurídico como es una compraventa, el escribano está obligado dentro de sus deberes en solicitar los certificados de dominio, inhibición y cesión de las partes, ¿sí? Y además hacer lo que se llama estudio de títulos, es corroborar que el título otorgado sea y cumpla con todas las exigencias debidas y que los dominios, es decir, los antecedentes dominiales de los títulos anteriores, sean válidos, ¿no? Y obviamente no puede celebrar el acto no solo siquiera sin los certificados que hacen reserva de prioridad, los certificados de dominio, inhibición y cesión, sino también la cédula catastral, que es el certificado del estado parcelario, ¿no? El certificado que nos dice que tiene que ser hecho por el agrimensor, en realidad la cédula catastral, el estado parcelario, la mensura la hace el agrimensor, hecha la mensura y actualizado el estado parcelario, es el escribano el que deberá pedir la cédula catastral o certificado de catastro para poder celebrar el acto jurídico, que es esta escritura. Por ende, resuelve revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación activa. O sea que se plantea no solo que revoca porque el sesionario podría iniciar la negatoria, sino también porque el escribano ha tomado todas las medidas necesarias para que esto no suceda y no es un argumento válido para hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa. Después tenemos el tema de la interrupción. Esto es lo que hablábamos de la interrupción, ¿no? Que la sentenciante ha dado por probado que la posición del demandado comenzó en 1996 y que los 20 años se cumplieron el 31 de diciembre de 2016. El apelante, es decir, el actor, cuestiona esto diciendo de que la mera interposición de demanda el 22 del 4 del 2009 tuvo efectos interruptivos. Y esto es cierto. La interrupción de demanda, la presentación de demanda interrumpe el plazo de prescripción, por ende no podría cumplirse, no se computa el plazo del 2009 al 2016, por ende si la preopinante, es decir, la sentenciante, en 1996 considera que se empieza a poseer, al 2009, que sería la interrupción de demanda, la interposición de demanda, interrupción del plazo, tenemos 13 años, no llegamos a los 20, o sea que mal podría entenderse que se ha adquirido el dominio en esa época. Es así que llegamos al final, ¿sí? Se hace y termina revocándose esto, vamos a los votos, no importa esa parte, dice revocar la sentencia en cuanto a la excepción, revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la reconvención por prescripción y hacer lugar a la acción negatoria entablada de forma tal que el demandado, ¿sí? el señor Seignur, en el plazo de 10 días de notificada deberá entregar la plena posesión de la franja de terreno de 113 metros 56 centímetros, centímetros cuadrados, ¿no? En sí, la demanda, ¿sí? Es decir, que otorga la restitución de la franja de terreno que estaba siendo ocupada por el demandado y se le dará, ahora sí, la posibilidad al actor que se había reservado la posibilidad de la acción de daños de reclamar todos los daños ocasionados. Recuerden que la interposición de la acción de daños sí prescribe, por ende muchos utilizan la acción reivindicatoria o la acción negatoria y conjuntamente acompañan la acción de daños y la dejan suspendida hasta la sentencia de la acción petitoria, ¿no? La negatoria o la reivindicatoria. Bueno, de esta manera vemos cómo acabamos de encontrar un fallo, ¿sí? Acá tenemos todas las firmas correspondientes, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala 1 de Mercedes, ¿sí? En donde se revoca la sentencia de primera instancia por errores conceptuales y errores que no son menores en materia de derechos reales.